Bueno, jóvenes, vamos a hablar del concepto de derivada. El propósito del curso es eso, la derivada. Aunque ya prácticamente estamos a final del semestre, ¿no? Todo lo que hemos venido haciendo durante el desarrollo de la asignatura es orientado a estudiar este concepto, la derivada. Hoy, en un mundo que permanentemente está cambiando, las variaciones que podemos obtener de la variable. Recuerden que cuando manejamos una función de la forma y igual a f de x, ¿sí? Nosotros vamos a tener una variable que es independiente y vamos a tener una variable que es dependiente. Cuando nosotros estamos hablando de variaciones, podemos hablar que vamos a estudiar el comportamiento de la variable dependiente cuando esta variable independiente se incrementa a una unidad. Esta situación de variaciones nosotros la podemos encontrar en la economía en situaciones múltiples. Por ejemplo, ¿qué pasa si aumenta el precio de un artículo con respecto a la utilidad? Posiblemente incrementa la utilidad, posiblemente disminuya la utilidad. ¿Ya? ¿Cómo sería la variación de las ventas si la inversión en publicidad se incrementa? Posiblemente disminuye, posiblemente incrementa o posiblemente se mantiene estable. Lo mismo podemos decir que pasa con el costo promedio cuando el número de unidades producidas se incrementa. O qué va a pasar con las horas laboradas, o perdón, con la productividad si la inversión de capital o las horas laboradas o la mano de obra se optimiza o se incrementa. Entonces, aquí nosotros estamos comparando variables. Cuando entra el concepto de derivada, aquí en una forma gráfica, hago una representación de lo que significa la derivada. Este signo de interrogación te está preguntando qué pasa con f. F te está representando, como lo dije ahorita, esa variable dependiente. O sea, ¿qué pasa con f si x, que me representa la variable independiente, incrementa su valor? En la economía, nosotros vamos a encontrar múltiples aplicaciones de la derivada. Vamos a encontrar el concepto de marginalidad. Hablamos de costo marginal, hablamos de utilidad marginal, hablamos de ingreso marginal. Cuando usted le digan algo sobre hay la marginalidad, estamos hablando del concepto de derivada. ¿Qué más podemos hablar? Hablamos en economía, se habla de tasas de cambio, se hablan de tasas de variación, ¿cierto? Aquí hay algo de velocidad que está relacionado con la física. No se toca, pero por la derivada yo puedo determinar cuáles son los mínimos valores de costo promedio que se pueden obtener. O sea, cómo puedo maximizar el ingreso, cómo puedo maximizar la utilidad. Y otra de las aplicaciones interesantes de la derivada y que desafortunadamente no alcanzamos a estudiar es lo relacionado con la elasticidad en la demanda. Hoy solo pretendía manejar el concepto básico de lo que es la derivada. Y la derivada está relacionada con el concepto de límite. Por eso nosotros estudiamos límite. Y si usted observa en la fórmula, ¿cierto? Esta parte que está aquí dentro de la fórmula, ¿ya? Fue lo que nosotros trabajamos ayer sobre tasa de cambio, sobre tasa de variación. Entonces tenemos una combinación entre el concepto de límite y lo que es tasa de variación. Entonces, si yo tengo una función f, cualquiera que sea la función, la derivada de esa función que se denota como f', así se lee f' o f derivada de f, es igual al límite cuando delta de x tiende a cero de f de x más delta de x menos f de x por delta de x. Ojo con la fórmula. Ojo con la fórmula que incluso yo se las vengo mencionando desde que comencé a hablarles de imagen de una función.
Y recuerdo, si yo cojo y reemplazo ese delta de x, cualquiera que sean los valores de f de x y delta de x, de f de x o f de x y delta de x, como ya tiende a cero, eso me daría indeterminado. Esto. Y recuerden que cuando hay un límite indeterminado, tendría yo que buscar la forma de poder resolver esa situación, buscar una expresión, digamos, que sea igual, pero que no me dé determinada. ¿Listo? Aquí hay otras formas de representar la derivada, ya que la puedo representar como y', como de y de x, como de f de x, ya son diferentes formas. Generalmente la más común es esta, que es x, f', o esta que sería de y de x. Aquí hay unos ejercicios resueltos de cómo aplicamos el concepto de límite para derivar una función. Ahí hay unos ejercicios que están propuestos. Aquí hay unos resueltos. Aquí hay unos ejercicios propuestos del que yo voy a resolverle, digamos que 3 o 4 ejercicios de esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a resolver el primer ejercicio. Vamos a hallar la derivada de f de x igual a 3x. ¿Esto? Entonces, les recuerdo, ¿qué es lo que vamos a calcular nosotros? Nosotros vamos a calcular f' de x. ¿Y cómo se define f' de x? Se define como el límite de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Perfecto. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es reemplazar. Nosotros reemplazamos. Vamos a reemplazar, ¿cierto? En la ecuación. Entonces me quedaría que f' de x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x. O sea, ¿quién es f de x más delta de x? Es 3 y donde está la x vamos a escribir x más delta de x. Menos, ahí está la fórmula, f de x, pero ¿quién es f de x? F de x ya lo tengo aquí definido, que es 3x. Y yo escribo 3x. Todo eso sobre delta de x. Entonces me quedaría igual al límite cuando delta de x tiende a 0. Y aquí aplico la propiedad distributiva. O sea, 3 por x es igual a 3x más 3 por delta de x sería igual a 3 delta de x menos este 3x que quedaría por acá. Todo eso sobre delta de x. Igual, o sea que escribo el límite cuando delta de x tiende a 0. Entonces, este 3x con este 3x se simplifica. Y eso me quedaría 3 delta de x sobre delta de x. Entonces, un delta de x que multiplica, un delta de x que divide, y entonces eso te quedaría que f' de x, la derivada, es igual al límite de 3 cuando delta de x tiende a 0. Entonces, 3, ¿qué es? 3 es una constante. Y el límite de una constante que es igual a la misma constante. O sea que eso me quedaría 3. Por lo tanto, la derivada de, déjeme corregirme, vamos a escribirlo mejor por acá. Si f de x es igual a 3x, entonces su derivada f' de x es igual a 3. ¿Listo? Entonces, así creo que esto no sería nuevo porque todos estos elementos los hemos utilizado. ¿Cierto? Pues en eso nos hemos venido preparando. Ejemplo, vamos a calcular la derivada de f de x igual a 5x elevado al cuadrado. ¿Cierto? Entonces ya sabes, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular
Vamos a calcular. Ahí tengo la fórmula. La escribo para siempre recordarla. F de X es igual al límite cuando delta de X tiende a cero de F de X más delta de X menos F de X. Todo eso sobre delta de X. Y reemplazamos. Reemplazamos. Entonces, quedaría que la derivada de f es igual al límite de delta de x, cuando delta de x tiende a cero, de f de x más delta de x. Pero ¿quién es x más delta de x? O sea, donde está la x, tú vas a escribir x más delta de x elevado al cuadrado. Menos f de x, que es 5x elevado al cuadrado. Todo eso sobre delta de x. Igual. Entonces me quedaría límite de delta de x, o cuando delta de x tiende a cero, de 5 por. Entonces, les recuerdo, esto es el cuadrado de la suma de dos cantidades, a más b elevado al cuadrado. ¿Eso a qué es igual? Al cuadrado del primer término más dos veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Entonces yo lo escribo, el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo, es decir, x, ¿cierto? X por delta de x, más el cuadrado del segundo, que sería delta de x elevado al cuadrado, menos f de x, que sería 5x elevado al cuadrado. Todo eso sobre delta de x. ¿Esto? ¿Qué hacemos ahora? Ahora nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva. Vamos a aplicar la propiedad distributiva y entonces me quedaría que f' de x es igual al límite cuando delta de x tiende a cero de 5 por x al cuadrado, sería 5x elevado al cuadrado, más 5 por 2x sería igual a 10x por delta de x, más 5 por delta de x al cuadrado sería 5 por delta de x elevado al cuadrado, menos 5x elevado al cuadrado. Todo eso sobre delta de x. ¿Cierto? 5 y 5 se van. Igual. Entonces aquí me quedaría límite. Yo quiero aprovechar aquí de una vez. Aquí tengo un delta de x, aquí tengo un delta de x al cuadrado y lo voy a sacar como factor común. Entonces quedaría delta de x, aquí me quedaría 10x y aquí me quedaría por 5 delta de x. Todo eso sobre delta de x cuando delta de x tiende a cero. Entonces, delta de x con delta de x se simplifica, ¿cierto? Y voy a aprovechar este espacio que está aquí para no hacer el salto. Y entonces aquí me quedaría que f' de x es igual al límite cuando delta de x tiende a cero de 10x más 5 delta de x. Si yo reemplazo el cero, eso me quedaría 10x más 5 por cero. Esto quiere decir que eso me daría 10x. Y 10x es la derivada de f de x igual a 5x elevado al cuadrado. Esa es la derivada. Vamos a coger otro ejercicio. Por ejemplo, este que dice 4x a la 3.
la derivada de 4x a la 3. Déjenme hacer un salto por acá. Déjenme hacer un salto. Esto, déjenme por aquí, brincar por acá. Esto no importa. Voy a bajar todas estas imágenes que están por aquí. Te da lo mismo. Esto voy a bajarlo por allá. Después la subo cuando se las vaya a enviar. Listo. Y me voy a poner otra vez por aquí. Listo. Y vamos a calcular la derivada de f de x igual a 4x elevado a la 3. Entonces, siempre les recuerdo que vamos a calcular f' de x. ¿Y a qué es igual? Al límite de delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x cuando delta de x tiende a sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Entonces dice, bueno, listo, eso es lo que vamos a calcular nosotros. Pero surge la pregunta, ¿quién es delta de x, f de x más delta de x? Dice, ya, x más delta de x significa que donde está la x vamos a meter a x más delta de x. ¿Y eso va elevado a cuánto? Al cubo. Menos f de x, ¿cierto? Ya nosotros sabemos que f de x vale ¿cuánto? F de x es igual a 4x a la 3 sobre delta de x. Me quedaría que f' de x es igual a, ¿cierto? Al límite. Cuando delta de x tiende a 0. De 4, factor. Entonces, esto es igual a x al cubo. Ese es el cubo de la suma de dos cantidades. Más 3 veces el cuadrado del primer término por el segundo. Más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo. Más el segundo elevado al cubo. Menos f de x, que sería 4x elevado al cubo. Todo eso sobre delta de x. ¿Cierto? Aplicamos la propiedad distributiva. Entonces me quedaría f' de x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0. Y aplico la distributiva. 4x al cubo más 4 por 3, 12x al cuadrado por delta de x, más 4 por 3, 12x por delta de x elevado al cuadrado, más, ahora 4 por delta de x, sería 4 por delta de x elevado al cubo, menos 4x elevado al cubo. Todo eso sobre delta de x. ¿Cierto? Un x a la 3, un 4x a la 3, un 4x a la 3 que se simplifica. Y aquí me quedaría un delta de x al cuadrado y un delta de x al cubo. Y lo sacamos como factor común. Entonces me quedaría f' de x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de x factor. Al sacar el delta de x de esta expresión, me quedaría 12x elevado al cuadrado. Más. Al sacar un delta de x de esta expresión, me quedaría 12x por un delta de x, porque saco 1. Más, al sacar un delta de x de esta expresión, me quedaría 4 multiplicado por delta de x elevado al cuadrado.
Todo eso sobre delta de X. Un delta de X multiplica y un delta de X divide. Y eso me quedaría igual al límite cuando delta de X tiende a cero. ¿De quién? De 12X elevado al cuadrado más 12X por delta de X más 4 por delta de X elevado al cuadrado. Y reemplazo. Entonces me quedaría f' de X es igual. Al reemplazar desaparece la palabra límite. Me quedaría 12X elevado al cuadrado más 12X multiplicado por 0 porque delta de X tiende a 0 más 4 multiplicado por 0 elevado al cuadrado. Esto significa que f' de X es igual a 12X elevado al cuadrado. Listo. Y ahí tengo la otra derivada. Vamos. Vamos a hacer el salto por aquí y voy a bajar aquí, le voy a pulsar Enter a ver, para ver si lo puedo bajar. Déjenme esto, eso, aquí lo puedo bajar. Vale. Ok. Y el último ejercicio que les voy a hacer acá es, vamos a hallar la derivada de f de x, igual a 6x menos 5. Esto. Entonces, ¿qué vamos a hallar? La derivada, ya que es igual la derivada al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Igual al límite cuando delta de x tiende a 0. ¿Quién es f de x más delta de x? Sería 6, como aquí viene la x, y vamos a poner x más delta de x. Menos el 5. Ahora viene menos f de x. Pero ¿quién es f de x? Voy a poner un paréntesis porque va antecedido el signo menos. Quedaría 6x menos 5. Todo eso sobre delta de x. Daría que f' de x es igual a límite cuando delta de x tiende a 0. Y aquí aplico distributiva. 6 por x más 6 por delta de x menos 5, que es este, menos propiedad distributiva 6x, producto de signos iguales, más 5 sobre delta de x. Un 6 suma, un 6 resta, un 5 resta, un 5 suma. Esto quiere decir que eso es igual al límite, ¿cierto?, de 6 por delta de x sobre delta de x, cuando delta de x tiende a 0. Delta de x que multiplica o delta x que divide. Y eso te quedaría límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De quién? De 6. Y el límite de la constante es igual a la misma constante. Por lo tanto, f' de x es igual a 6. ¿Esto? Entonces, ¿yo qué le hice? Yo hice este, hice este, hice este. ¿Qué les toca hacer a ustedes? Este, este, este y este. ¿Listo? Bueno. Jóvenes, nos vemos mañana.